Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Rodrigo Gallegos. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias, Luisa. Igualmente, un gusto. Muchas gracias por la oportunidad y un atento saludo a todos los televidentes. El Ministerio de Agricultura y Ganadería resolvió que a través de Agrocalidad controlará el tinturado del suero que provenga de las queserías que no tengan buenas prácticas de manufactura. ¿Cómo ha recibido el sector al que usted representa, el de la industria de lácteos en el Ecuador? ¿Era lo que esperaban? Bueno, desde luego es parte de las medidas, es una parte importante dentro de las medidas necesarias para poder controlar y consolidar toda la información y especialmente ayudar a controlar la informalidad tan grande que existe dentro del sector de lácteos. Desde ese punto de vista nosotros apoyamos plenamente las medidas que toma el gobierno y cualquier medida dentro del control es bienvenida por la industria. Y a propósito, usted dice, era solamente una parte, pues se complementa con que si en carretera se detecta suero sin tinturar, cuyo origen sea de empresas queseras, será decomisado y desechado. La acción, dice, estará acompañada de los controles de calidad e inocuidad de leche cruda a fin de evitar la adulteración. ¿Es necesario fortalecer este tipo de controles o ya existían y los van a reforzar? No, definitivamente es necesario reforzarlos. Existían, pero no eran suficientes. Y obviamente lo que nos preocupa es que se está hablando de tinturar el suero, pero lo que no se está hablando es cómo se llegó a tener ese suero. En qué condiciones el queso que produjo ese suero que va a ser tinturado se encuentra y en qué condiciones se está comercializando. Puede haber ahí gravísimas afectaciones a la inocuidad, a la sanidad y a la calidad de los productos que se están vendiendo. En ese sentido, ¿cuál es la posición de ustedes y qué plantean a las autoridades? Le planteamos al ARCSA controles estrictos, muy estrictos a nivel de producto final, de proceso dentro de las industrias, a Agrocalidad que siga fortaleciendo los controles de materia prima, porque eso para la industria es fundamental. La industria formal lo que tiene que recibir es materia prima de muy alta calidad, siempre con el objetivo claro de entregar a los consumidores el mejor producto y asegurar la trazabilidad del producto. Ingeniero Gallegos, ¿cree usted que con este tipo de resoluciones o decisiones adoptadas por el MAC se podrá poner fin a las protestas de los productores de leche que ven en la industrialización del suero de leche la causa para la baja del consumo de su producto en el Ecuador? Bien, yo creo que hay dos puntos importantes. Creemos que esta, como decíamos, es parte de una serie de medidas que se tiene que buscar para hacer que toda la cadena de valor sea más eficiente, más cuidadosa, más controlada y que asegure calidad. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, creo que es indispensable atacar la informalidad. ¿Cómo? La informalidad se lleva un 30% del volumen de leche que se produce en el Ecuador. Importante cifra. Tremenda, si es que lo vemos en porcentaje, si lo vemos en números, estamos hablando de más de 1,5 millones de litros de leche diarios. Ahora, este argumento de los productores de leche, de que a eso se debe la baja de sus ventas, la baja del consumo, preferencia por parte de los consumidores ecuatorianos, ¿tiene asidero? ¿Es por el suero de la leche o son otras las razones? Bueno, yo creo que son razones mucho más estructurales. Como por ejemplo... Estamos viendo solamente la calentura y no vemos en realidad la enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad? Yo creo que la enfermedad es un problema estructural del sector. Tenemos una leche demasiado cara. Somos el segundo país más caro de leche en el mundo. Entonces, eso nos vuelve muy poco competitivos. ¿Y cómo bajar nuestros costos de producción para que el producto sea más asequible al consumidor y dejemos de ser uno de los países con la leche más cara, siendo un producto tan importante en la alimentación? De hecho, desde nuestra perspectiva, es el mejor alimento después de la leche materna para el ser humano. ¿Cómo reducir ese costo? Haciendo un análisis serio de cada uno de los eslabones de la cadena. Entender los costos y los márgenes que manejan los ganaderos, que maneja la industria y que maneja el comercio, para poder ver a este encadenamiento como algo valioso. ¿Qué papel juega el suero de leche dentro de la industria láctea? ¿Cuán importante es como materia de preferencia y consumo? ¿Qué propiedades tiene para el consumo humano? ¿Y cuántos nutrientes tiene? Bien, vamos por el final, que creo que es fundamental el componente de nutrientes. La leche es rica en proteínas, grasas, ácidos, minerales y vitaminas. Cuando se separa la parte sólida para producir el queso, aproximadamente un 50% de esas proteínas y de esos minerales se queda dentro del suero. Es decir, apenas un 50% queda en el queso y es aprovechado, y un 50% se queda en el suero. De eso, apenas en el Ecuador las industrias formales utilizan un 10%. ¿Qué pasa con el resto? El resto, ese 90% de suero que se genera, es entregado a animales y, lo más grave, vertido en los ríos.
generando procesos de contaminación muy complejos. ¿Cómo podemos cambiar esta realidad? Digo esto porque, pues, sin duda fue relevante y fue noticia de primera plana las protestas que los productores de leche dieron, particularmente en la zona de la Sierra Ecuatoriana, pidiendo que se elimine la industrialización del suero. Bueno, yo creo que tienen que comprender que un producto, un alimento, no puede ser botado. Sería una tremenda irresponsabilidad en un país con déficits de alimentación, con problemas de desnutrición, botar un producto que tiene cualidades nutricionales importantísimas como el suero. Lo importante es que ese suero se lo maneje bajo normas de calidad, bajo procesos estándares y se lo oriente fundamentalmente a desarrollo, innovación y alimentación para los ecuatorianos. ¿Lo cumple la industria láctea ecuatoriana? La industria láctea seria ecuatoriana lo cumple y lo cumple de acuerdo a toda la normativa. Sigue habiendo allí un problema de informalidad muy grande. De hecho, estamos diciendo que del 100% del suero que se produce, apenas un 10% del suero llega a la industria formal y hay un 90% que se mueve en la informalidad. Y que lo estamos desaprovechando. Que lo estamos desaprovechando y que incluso, como es el espacio de la informalidad, se generan allí los problemas de adulteración, de mal uso, de mal cuidado y de contaminación. Vamos un poco más allá. ¿Alrededor de cuántas plazas de trabajo genera de manera directa e indirecta la industria láctea en el Ecuador? ¿Y a cuánto ascendería la inversión que en materia de innovación tecnológica ha realizado para el procesamiento de los derivados de lácteos? Bien. En cuanto a oportunidades de empleo, más o menos nuestras industrias están generando alrededor de 9.000 plazas de trabajo. Es un número importante. Directo. Exacto. Pero si ya sumamos distribuidores, logística, aspectos administrativos, llegamos alrededor de 50.000 puestos de trabajo. Las industrias formales del Ecuador. ¿Y en cuanto a la inversión en tecnología? La inversión, una empresa promedio le destina alrededor de 5 a 6 millones de dólares de inversión anual. Es decir que a nivel país estaríamos hablando de una inversión de aproximadamente 50 millones de dólares al año. Eso me lleva a preguntarle qué pasaría en el escenario de que producto de las presiones y de las protestas de determinados sectores de los productores de leche pudiera, Dios no permita, eliminarse el tema de la industrialización del suero de leche. Y digo esto por la cuantiosa inversión en el sector industrial lácteo serio y formal y por las plazas de trabajo que genera. ¿Qué impacto tendría? Bueno, en el supuesto no consentido, porque esperamos que las autoridades tengan la suficiente sensibilidad para comprender esto y hacer ver que esto debe ser distribuido entre todos los actores. Las afectaciones serían realmente complejas. Como decíamos, apenas lo que se podría recuperar es la parte formal, es decir, 90.000 litros, versus un universo de 5.400.000 litros. Entonces no es nada significativo para el volumen que se genera y el problema va a seguir siendo el mismo, con una afectación en cambio mucho más grande, porque la industria que deja de comprar leche, porque de esa leche produce queso y de ese queso sale el suero, entonces va a dejar ahora de comprar porque ya le quitaron un componente fundamental dentro de su cadena. ¿Eso a qué nos va a llevar? A la construcción de más informalidad, más miseria, más problemas, porque la informalidad es aquella que no paga impuestos, no paga sueldos, no paga el precio justo de la leche, tiene una serie de componentes peligrosísimos y además, el más grave de todos, la falta de seguridad de que el producto que se está trabajando sea de calidad para el ser humano. Nos ha quedado absolutamente claro. Para concluir, el mensaje que en ese sentido y en esa línea le darían ustedes, en este caso a las autoridades de gobierno, a propósito de exponer esta problemática tan claramente. Bueno, yo creo que las autoridades de gobierno que han tenido el acierto de construir el Consejo Consultivo Público de la Leche, y a todos los involucrados, todos los productores grandes, medianos y pequeños, así como a las industrias involucradas, grandes, medianas y pequeñas, creo que el mensaje es fundamental y coincide con el partido de la selección. Trabajemos y juguemos como equipo. Sumémonos todos para poder alcanzar las metas. ¿Cuáles son las metas? Un sector ganador, un sector exitoso, un sector de crecimiento y un sector que redistribuya valor en toda la cadena. Creo que el Ecuador tiene todas las condiciones para ser una potencia dentro del mercado de los lácteos y nuestro foco debe ir a la exportación, a la calidad y a la generación de valor. El tiempo de la entrevista concluido. Quiero agradecerle su presencia aquí esta mañana. A usted, Luisa, muchas gracias a todos. Amigos televidentes, ha sido la intervención del ingeniero Rodrigo Gallegos en su calidad de director del Centro de Industrias Lácteas del Ecuador. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.